Hola, mi nombre es María José Carlos Vergara, mi grupo está conformado por Suani Torres, Sergio Jaimes y por último Henry Acosta. A continuación les hablaremos un poco sobre la comunidad del LGTBIQ. Muy buenas tardes, mi nombre es Suani Torres y el día de hoy les voy a hablar sobre la comunidad LGBTIQ. La comunidad LGBTIQ empezó a hacer relevancia desde años atrás, aproximadamente en los años 60, y se empezó a hacer una movilización para poder reclamar sus derechos y demás. Todo esto empezó después de los disturbios de Stonewall. Eso fue en 1969 en la ciudad de Nueva York. Todo este proceso de visibilización diversa se quiere dar con el objetivo de poder tener adopción, de poder tener matrimonio igualitario y despenalización, ya que en unos países ser homosexual es ilegal. Este tema de la comunidad es un poco extenso, voy a tratar de resumírselos, pero para eso primero necesito que entiendan la diferencia entre el sexo, género, identidad de género y orientación sexual, que son cosas muy diferentes. Empecemos con el sexo, que también va relacionado con el género. Como bien sabemos, el sexo se nos impone al nacer. O sea, que si tú al nacer tienes el miembro masculino, que es el pene, significa que eres de género hombre. Y si naces con el miembro femenino, que es la vagina, significa que eres de género mujer. Esto desde pequeños nos los imponen, a excepción de los intersexuales, que les voy a hablar más adelante. La identidad de género es algo diferente, ya que es como nosotros nos identificamos. Ejemplo, yo soy mujer, pero me identifico como hombre, independientemente de que mi sexo sea el de una mujer. Lo mismo pasa con los hombres, y se identifican como mujeres, a las cuales se les llama trans, que también les hablaré más adelante de eso. La orientación sexual también es muy diferente, ya que es la atracción o el gusto por alguien de mi mismo sexo o mi sexo opuesto. Ejemplo, soy mujer y me atrae otra mujer. Soy hombre y me atrae otro hombre. Soy mujer u hombre y me atraen los dos sexos. Eso es orientación sexual. Años pasados solamente se llamaba LGB. Luego, al transcurrir los años, aparecieron la T, la I y la Q, que antes no eran tomados tan en cuenta. Les explicaré las siglas. L significa lesbiana. O sea, que si soy mujer, siento gusto, atracción, ya sea física o sexual, por otra mujer. Solo me gustan o me atraen las mujeres. La G significa gay. O sea, si soy hombre y me atrae otro hombre, significa que soy gay. A las lesbianas y a los gays se les dice homosexuales. La B significa bisexuales. Lo que quiere decir es de que me puede atraer tanto mujeres como hombres. No. La T se divide en tres, que son travestis, transexuales y transgéneros. El travesti es aquella persona que se viste de vez en cuando y que actúa como su sexo opuesto. Ejemplo, soy mujer y de vez en cuando me visto como hombre. O soy hombre y de vez en cuando me visto como mujer. Eso significa una persona travesti, porque transviste la ropa y sus actitudes. No significa que sea homosexual. Las personas transgéneros son aquellas que al nacer nacieron con el sexo opuesto a cómo se identifican. Ejemplo, soy mujer, nací mujer, pero me identifico como hombre. Y empiezo a actuar, y mi diario vivir, empiezo a actuarlo como tal y me empiezo a vestir como tal, o sea, como hombre. Lo mismo con los hombres que quieren ser mujeres. Nacen con un pene y obviamente se les dice que son hombres.
lo cual a medida que van creciendo se dan cuenta que no se sienten identificados con ese sexo que se les asignó cuando nacieron, o sea que quieren ser mujeres y empiezan a hacer su proceso para convertirse en una mujer. Las personas transexuales son aquellas que no se sienten conformes con su identidad y mucho menos con su sexo y acuden a una operación quirúrgica. Esto más que todo se ve en los hombres, ya que si soy hombre me identifico como mujer y no estoy a gusto con el sexo en que nací, me puedo hacer la operación de cambiarme el miembro masculino al miembro femenino. En las mujeres que quieren ser mujeres a hombres, aún no existe la operación para cambiarse su miembro femenino, pero muchas mujeres optan por quitarse los senos. Continuamos con la I, que significa intersexuales, los anteriormente llamados hermafroditas. Las personas intersexuales son aquellas que nacen con un pene y una vagina. Desde el nacimiento, ya sea el médico o los padres eligen cuál miembro dejarle. Hoy en la Q, que significa queer, es un pronombre arcaico, ya que en inglés significa raro, y más o menos desde el siglo XX eran llamados así las personas homosexuales, que en ese entonces no tenían tanta visibilidad. Así que desde que empezaron las revoluciones, las marchas por sus derechos, que fue más o menos en la década de los 60, la comunidad decidió apoderarse de la letra Q, que significa queer, o sea, raro. Y esto encierra a todas las personas que no se quieran tener etiquetas. Por último, quiero decirles, sé libre de amar a quien quieras y siéntete orgulloso de serlo. Muchas gracias por su atención. En el día de hoy les hablaré sobre la adopción entre parejas del mismo sexo. Para comenzar, se le llama adopción homoparental. Es la adopción de un niño por parte de una pareja o una persona homosexual que conforman un hogar. Si hablamos globalmente, existen 29 países donde es legal la adopción. 14 en América, que están Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, etc. Y 15 en Europa, como es Portugal, Venecia, Grecia, etc. El 5 de noviembre del 2015 es una decisión histórica para Colombia, que tuvo 6 votos a favor y 2 en contra. La Corte Constitucional aprobó que las parejas del mismo sexo pueden aplicar el proceso de adoptación. La Ley 12 de 1991 de la Convención de los Derechos de los Niños confirma que en términos de adopción no deben de fijarse en la orientación sexual de sus padres, deben de basarse que tengan un buen bienestar los niños, que vayan a recibir sus derechos y que le den una formación adecuada, que es lo más importante. Por otro lado, cabe resaltar que uno de los que está en contra es la religión, porque no concuerdan con sus creencias y dicen que es lo viceversa a lo que dice la palabra de Dios. Otras personas también piensan y opinan que un niño debe ser criado por una figura paterna y una materna. Fundamentalmente es un mal concepto. ¿Por qué? Porque un niño se cría, se desarrolla, se desenvuelve en el ámbito social dependiendo de cómo usted lo críe, de qué hábitos le enseñe, qué cosas buenas le enseñe, que lo guíe por el buen camino. No tiene que ser necesariamente una figura materna, una paterna para ser una persona de bien. Ya saliéndome de contexto, Michael Lyer y Diego Sánchez fueron los primeros en darle un hogar a un menor, sin antes librarse de una lucha jurídica lleno de persistencia. Bueno, para culminar los dejaré con una frase que dice: sé libre de amar a quien quieras y siéndote orgulloso de quien eres. Muchas gracias por su atención, los dejo en compañía de mi amigo Sergio Leonardo. Como ya vieron mi compañera, mi nombre es Sergio Leonardo Jaime y hoy les vengo a hablar sobre los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Los matrimonios entre parejas del mismo sexo, también llamados matrimonios
homosexuales, matrimonios gays o incluso matrimonios igualitarios, es una institución que reconoce legalmente y socialmente los matrimonios entre dos varones o dos mujeres o inclusivemente entre parejas del mismo género, porque en algunos países o en algunas culturas existen más de dos géneros. Si bien se sabe que los matrimonios entre parejas del mismo sexo han existido en diversas culturas a lo largo del tiempo, como lo son la antigua Roma y la Providencia china de Fundián, esto nada más ocurrió hasta el siglo XIX, ya que en este mismo siglo ocurrió la occidentalización del mundo, lo que conllevó a la desaparición del siglo XIX y XX de los matrimonios homosexuales, volviéndose ya a reaparecer en el siglo XXI. En la antigua China, especialmente en la provincia de Zhongshan, era permitido que los hombres tuvieran sexo entre ellos mismos. Era tanto que los hombres buscaban a los jóvenes ponerse civilmente en pequeñas ceremonias. Un ejemplo claro de esto fue la unión civil masculina que ocurrió a inicios de la dinastía Song, en donde Fan San y Won Zhongshan hicieron pareja. Esta fue una pareja muy aceptada, pero a la vez muy rechazada, por ende no pudo tener una unión religiosa. En la antigua Europa, diversas sociedades romanas y griegas toleraban e incluso celebraban las relaciones entre parejas del mismo sexo. Era tanto que se llegó incluso hasta ver uniones matrimoniales en el antiguo Imperio Romano. Pero todo esto culminó con la llegada del emperador cristiano Constantino II, el cual promulgó una ley la cual decía que prohibía en todo su imperio relaciones entre parejas del mismo sexo y condenaba a muerte las que lo celebraban o incluso las que pudieron llegar a celebrar. En la Europa medieval, las relaciones homosexuales no eran tan aceptadas como lo eran en el mundo clásico. Sin embargo, un matrimonio de dos hombres llamados Pedro Villa y Muñoz Valdilás tomó lugar en el año 1061, donde un monje los casó en una pequeña capilla. Esos documentos de la histórica boda están guardados en el monasterio de San Salvador. También, a mediados de los siglos XVI y XVII, por parte de los bucaneros y los piratas, se dieron las primeras uniones entre hombres llamadas matelotage. ¿Qué es un matelotage? Un matelotage es una institución similar al matrimonio que fue creada por los vikingos a mediados del siglo XVI y XVII. Y para terminar, existen 29 países actualmente que aceptan el casamiento entre parejas del mismo sexo. El primero en hacer esto fue Holanda en el año 2001, el 1 de abril, y el último, que hasta el momento se conoce, es Costa Rica, que lo hizo el 20 de mayo del presente año. Y recuerda, sé libre de amar a quien quieras y siéntete orgulloso de lo que eres. Espero que les haya gustado esta presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Henry Andrés González Acosta. Hoy le voy a estar hablando sobre la discriminación homofobia. ¿Qué es la homofobia? La homofobia es el miedo, el odio, la desconfianza o la incomodidad frente a las personas lesbianas, gays o bisexuales. La homofobia, como el racismo, representa obstáculos mayores para el pleno disfrute de los derechos humanos que toda persona ciudadana debe tener garantizados. ¿Sabías que en Colombia, Costa Rica, México, Perú y Venezuela han creado leyes para sancionar la discriminación por orientación sexual? También en Chile, en el 2012 se aprobó la ley antidiscriminación. También en Bolivia, cuya nueva constitución del año 2009 protege a los ciudadanos contra la discriminación por identidad de género y orientación sexual. ¿Puedes creer que en Colombia es el país de la región donde más matan personas LGBTI? Pues sí, entre enero del 2014 y junio del 2019, en Colombia fueron asesinadas 542 personas de la comunidad LGBTI, comprobada por la Red Regional de Información sobre Violencia LGBTI en América Latina y Caribe. En primer semestre del 2019, por su parte, hubo 11 homicidios, según la red, que recomendó que en Colombia la discriminación y la violencia en razón de la orientación sexual e identidad de género están totalmente prohibidas. ¿Será que la homosexualidad está penada con cárcel? Aunque no lo crean, sí, en varios países de África como Senegal, Tanzania, Zambia, Kenia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, algunas repúblicas de Asia Central,
También en países como Arabia, Sudán, Irán y otros existe la pena de muerte por tener relaciones homosexuales. Guayana es el único país en América que penaliza la homosexualidad con cadena perpetua.